¿Qué tal? Hoy nuevamente estoy con ustedes trayéndoles Avance Rural. En el programa de hoy, el tema central va a ser la presentación que hiciera Aníbal Pordomingo, él es ingeniero agrónomo, PhD, en el primer seminario de ganadería del Norte Grande, que se realizó el 8 de octubre pasado en la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño, en la ciudad de Las Breñas. Vamos a dividir en 3 fragmentos dicha presentación y son a su vez fragmentos de la charla, que fue una charla muy larga, extensa y muy interesante. En esta primera parte, él nos va a hacer la descripción de las características y la evolución de la forma de producción ganadera en nuestro país desde la década del 90. Escuchémoslo. En esa incertidumbre de esta ganadería es donde podemos tal vez encontrar algunos elementos que probablemente converjan hacia esa ganadería. Entre ellos, la cuestión de la precisión en los procesos, en el sistema, desde la genética incluso, hasta el producto final que generalmente llamamos carne, pero no necesariamente siempre ese. Carne puede ser un genérico, como puede ser un producto sumamente diferenciado. Entonces, probablemente la ganadería del futuro sea una ganadería con desafíos, complejidades, interacciones de intereses, de variables que no siempre hoy las tenemos tan presentes, pero que van emergiendo, que van generando algunas señales. Por hablar de la trayectoria de la ganadería, aquella de los años 90, del año 2000, ya avisoraba un proceso de intensificación del uso del pasto, del uso de algunos insumos, una ganadería que miraba el suelo con una cierta posición pasiva respecto del suelo y el recurso natural. Ya empezaba a mirarse ese espacio de diferenciación de producto, certificando su calidad, su consistencia. Algunos en aquella época, en algunos países, ya hablaban de lo orgánico o de lo producido a pasto versus lo de corral. En la Argentina todavía el corral no era demasiado importante como emergente disruptor de sistemas. Finalmente, ya en los años 2000 ya se fueron incorporando los planteos de tipo intensivo con el uso de silajes, de cosecha de pasto y traslado en la forma de reservas o de conservación diversa hacia los sistemas de alimentación. Aún en el caso de la cría y la recría, no solamente los engordes, aparecían los corrales de recría, de engorde o de terminación, y empezaban a emerger modelos diferentes que insistíamos en la eficiencia de conversión del pasto a carne, del grano a carne. Un animal todavía visualizado como un gran commodity, donde el destino básicamente es un mercado interno totalmente comoditizado, de valores variables, generalmente regidos por el precio del mercado doméstico. Algunas señales externas ponían ya alguna lectura de esto no alcanza, de acá hay algo más. Se empezaba a hablar mucho más de genética que en el pasado y con el conocimiento de las nuevas tecnologías en genética, ya de mirar hasta las bases, la cosa básica de la genética, del ADN y de su eventual transmisión a aplicaciones de uso, digamos, en la decisión. El grano siguió siendo y siguió creciendo en importancia relativa en los sistemas, pero ya cuando nos vamos arrimando hacia los años más recientes, de la década del 2010 al 2020, ya vamos viendo la irrupción de los
los procesos de los subproductos, como las burlandas, los aflechillos, los expellers, y el grano con una importancia creciente en esa disrupción que ya es importante del corral de recría, del corral de engorde, del corral de terminación. En paralelo, una mirada a un animal donde los cortes, los grandes bloques, el desarmado de la res empieza a ser más relevante, la presencia en el mercado del producto desarmado en planta frigorífica, o sea, y circulación en cajas, empieza a parecerse a lo que ya hacía el mundo 20 o 30 años antes. Entonces, ya en el supermercado y en los grandes centros de comercialización de carne empieza a verse mucho más el ciclo 2, la del desarmado de las carcasas. Y es en estos últimos años también donde la ganadería empieza a ser desafiada con una mirada más profunda del suelo. O sea, si hablamos con el cliente, el consumidor, en las nuevas generaciones, probablemente las nuevas generaciones estén más atentas, más observantes de qué es lo que hacemos con esta ganadería respecto del ambiente, respecto del suelo, del uso de los recursos, entonces, que en el pasado. Entonces es una ganadería que necesita explicarse, encontrar su relación con el ambiente, tratar de describirse sustentable, pero más que emocionalmente o intuitivamente querer sugerirse sustentable, realmente tener información de sistemas, información de base que permita argumentar en forma objetiva esos atributos de sustentabilidad. Es una ganadería que tiene que encontrarse con imágenes de sombras que algunos informes, incluso de origen oficial, fueron a nivel global bastante duros con la ganadería. Ustedes recordarán el informe de la FAO de lo que se llamaba el efecto de las sombras largas de la ganadería, donde se le atribuía, la comprometía respecto de emisiones, de degradación ambiental, en fin. Entonces, con ese escenario es donde la ganadería del presente empieza a tener su complejidad y sus desafíos, sobre todo respecto de sus eficiencias y de sus externalidades. Es inevitable, voy a hablar de eficiencia en ganadería, no solamente para convertir mejor pasto o granos y subproductos a carne o leche, sino para tener un menor impacto ambiental e incluso ser un actor positivo de mejora de sistemas en lo que hace a los balances de carbono y los balances hídricos. Entonces es una ganadería que se tiene que autopercibir y construir con una imagen más compleja que en el pasado. Y algunos podemos decir, bueno, a mí no me toca, esto es fantasía, es de algunos otros. Yo la verdad que estoy en un ambiente o en una región donde esto no pasa o es menos relevante. Vamos a hacer un pequeño intervalo en la presentación del ingeniero por Domingo y vamos a ver un tema interesante, muy interesante para lo que es la producción de yerba mate en la provincia de Misiones. Es la obtención de bioinsumos para la sostenibilidad en dicho cultivo. A partir de la obtención de cepas nativas de bacterias y hongos locales, el grupo de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Monte Carlo desarrolló 2 líneas de productos de bioinsumos para la yerba mate. Uno cuenta con la capacidad para promover el crecimiento vegetal y el otro es con propiedades de protección vegetal. Veamos la información. Los bioinsumos son productos biológicos que pueden ser derivados de microorganismos o plantas, e incluso estar formulados por microorganismos vivos, que son capaces de mejorar la productividad, la calidad y o la sanidad de los cultivos al incorporarlos a ellos.
sin generar ningún impacto negativo en el agroecosistema. La perspectiva que tienen estos productos, estos bioinsumos, tanto en la agricultura general y como particularmente en nuestra provincia, es de presentarse como una alternativa al manejo tradicional en los cultivos. Cabe destacar, por ejemplo, que el hecho de la utilización de pesticidas y de fertilizantes de manera masiva ha generado consecuencias negativas, tales como la disminución en nuestra biodiversidad, las alteraciones que ocurren en el medio ambiente, y todo ello hace a que las investigaciones se vayan abocando, se vayan orientando hacia la agricultura sustentable. De esta manera, la producción es económica y socialmente aceptable y está en armonía con el medio ambiente. En nuestro grupo de trabajo, en los primeros pasos de esta línea de trabajo, estuvimos haciendo el proceso de bioprospección, o sea, la búsqueda de microorganismos, la conservación y el aislamiento. Esto implica ir a muestrear a los diferentes sitios de nuestra provincia, tomamos muestras de suelo. A partir de este muestreo pudimos conservar 123 cepas bacterianas y 45 cepas fúngicas que son específicas de nuestra zona, que están adaptadas a nuestro suelo y a nuestro clima. A partir de este pool de microorganismos que obtuvimos, pudimos empezar a desarrollar las técnicas bioquímicas en el laboratorio para determinar y seleccionar cuáles de estos microorganismos presentaban alguna capacidad promotora del crecimiento vegetal o bien alguna capacidad de biocontrolar algunos patógenos importantes en nuestra zona. En esta instancia, entonces, pudimos seleccionar cuáles serían los microorganismos más prometedores y establecer de esta manera ensayos ya en invernáculo con plantines de yerba mate. Con todos estos ensayos pudimos obtener resultados sumamente prometedores y alentadores y con significancia estadística. A partir de ellos encontramos que 3 cepas de bacterias tenían la particularidad de aumentar el crecimiento de estos plantines. La cepa bacteriana más prometedora nos dio incluso un aumento, un incremento de un 55% en la altura de estos plantines que fueron inoculados con esta cepa respecto del tratamiento control. Por otro lado, también hicimos ensayos a campo en el cual se estudiaron alternativas de manejo para el control de la plaga del mal de la tela. En este caso, nosotros preparamos el bioinsumo con una cepa nativa de Trichoderma. Esta cepa quedó tercera en un ranking como posible biocontrolador de este mal de la tela. El potencial de aplicación de estos bioinsumos en Misiones es sumamente importante, entendiendo que cerca de 10.000 productores yerbateros son los registrados en el INIM y además también la Secretaría de Agricultura Familiar cuenta con 20.000 productores hortícolas. Ellos podrían tomar esta tecnología innovadora y utilizarlos en sus cultivos. También pensando en nuestros vecinos países, tanto Brasil como Paraguay, son productores yerbateros y solamente Brasil tiene un 40% de su mercado de bioinsumos con aportes que son de paquetes tecnológicos argentinos, con lo cual esto nos daría un importante beneficio para instalar nuestros bioinsumos que son específicos de esta región para utilizarlos en los cultivos. Remates Ganaderos Chaqueño anuncia que por cuestiones climáticas el remate de Hacienda que estaba previsto para el miércoles 3 de mayo en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño Machagay se postergó para el martes 9 de mayo, horario 14:30 horas. Remata O'Farrell, consignataria de Hacienda. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de Hacienda que se realizará el jueves 11 de mayo en la Sociedad Rural Villa Bertet. Horario 14:30 horas. Remata O'Farrell, consignataria de Hacienda. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de Hacienda que se realizará el viernes 19 de mayo en la Comisión de Sanidad de Santa Silvina. Horario 14:30 horas. Remata O'Farrell, consignataria de Hacienda. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Vení a Labia Pinturas.
ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Vamos a compartir una pausa y al volver vamos a continuar viendo la presentación del ingeniero por domingo.